Hola, buenos días. Hoy voy a dedicar la primera parte de la clase a mirar el examen, digamos, rápidamente, y ya luego en la segunda parte pues continuaremos con el grupo de permutaciones. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, sí, profe, lo escuchamos. De acuerdo. Sí, profesor. Entonces, la primera pregunta era hacer una lista de todos los grupos abelianos no isomorfos de 360 elementos eh, y luego encontrar la lista de los factores invariantes de cada uno de los grupos abelianos. Entonces, aquí, digamos que lo que había que hacer primeramente era descomponer 360 como producto de potencias de primos. En este caso era 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Y luego había que mirar los exponentes, en este caso 3, 2 y 1, y hacer las posibles descomposiciones que tenía cada exponente. El 3 se puede escribir como 3, 2 más 1 y 1 más 1 más 1. El 2 como 2 y 1 más 1 y el 1. Entonces, hay tres formas de descomponer el 3, dos formas de descomponer el 2 y una forma de descomponer el 1. Por lo tanto, 3 por 2 por 1 serían 6 grupos abelianos no isomorfos. Y la manera de encontrar esos 6 grupos abelianos no isomorfos son pues a través de todas las posibles combinaciones de las descomposiciones que se dan del exponente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo coloqué primero la que corresponde a el exponente 3, 2 y 1, ¿no? Entonces se daría 2 al cubo, 3 al cuadrado y 5 a la 1. Después, digamos que aquí estoy escribiendo la descomposición de esta sería, corresponde a esta que está acá, ¿no? 2 más 1 y uso 3 al cuadrado y 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces hacen sobre todas las posibilidades de estas descomposiciones, que son 6, pues van a aparecer exactamente los grupos abelianos no isomorfos, ¿no? En este caso, repito, son 6, ¿no? Una vez que uno tiene todos estos grupos abelianos no isomorfos, variantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues en el primer caso simplemente sería toman cada primo con su mayor potencia, ¿no? Sería 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Entonces, aquí hay un único factor invariante que sería 360. Acuérdense que los factores invariantes determinan el grupo abeliano, ¿no? Nosotros probamos que dos grupos abelianos son isomorfos y solo si tienen los mismos factores invariantes. En este caso, pues, ¿cómo serían los factores invariantes? Pues tomamos la máxima potencia de 2, la máxima potencia de 3 y la máxima potencia de 5. Entonces serían estos tres, de eso da 180 y quedaría luego 2. Entonces que esto se puede descomponer como Z180 por Z2. ¿De acuerdo? Entonces los factores invariantes acá serían 2 y 180. Y lo mismo se hace con todos los demás, ¿no? O sea, en este caso, pues comienzas tomando la mayor potencia de cada uno de los primos. Entonces, comienza 2, 3 al cuadrado y 5, eso daría 90. Después, la segunda sería 2, que daría este Z2, y después tercera sería Z2, y los factores invariantes serían 2, 2, 90. En este caso, 2 al cubo por 3 por 5 da 120 y quedaría un Z3. Entonces los factores invariantes eran 3 y 120. En este caso, 5. Eso me daría, aquí cómo quedaría, la mayor potencia, 2 al cuadrado, 3, 5, exacto. Entonces da 60 y después la segunda mayor potencia sería 2, 3, que da Z6. Entonces los factores invariantes serían 660
Y por último, lo mismo acá, ¿no? 2, 3 y 5 no me dan este 30, después 2 y 3 da este 6 y todavía queda este 2, entonces los factores invariantes son 2, 6 y 30. Entonces, esa sería la respuesta a la primera pregunta. Entonces, se trataba de dar la lista de todos los grupos abelianos no isomorfos y ya sabemos que este método funciona, ¿no? Eso lo habíamos demostrado en clase. El segundo problema era el siguiente. O sea, yo tengo un grupo y tengo de N1 hasta Nk subgrupos normales de G, tales que el máximo común divisor entre los órdenes de NI y NJ es 1 cuando I es distinto de J. O sea, son primos relativos 2 a 2 los órdenes de los subgrupos normales de G. Entonces teníamos que demostrar que este producto directo externo, ¿no? De N1 por N2 por Nk. Entonces, uno primero observa que, o sea, digamos que en la primera parte, uno lo que uno demuestra es que los órdenes, o sea, que el orden de esto coincide con el orden de esto. Es lo primero que uno prueba, ¿no? ¿Y de qué forma? Bueno, uno sabe que el orden de NI divide al orden de N1 por Nk para todo I. Eso es por Lagrange, ¿no? Porque NI es un subgrupo de N1 hasta Nk. Entonces, los órdenes de los NI dividen a el orden del producto para todo I. Pero ya, además, como son primos relativos por propiedades elementales de teoría de números, entonces el producto de todos ellos, o sea, N1 por N2 por Nk, también divide a el orden de N1 por Nk. Eso en una primera parte. Luego, en una segunda parte, uno que observa. Piense que nosotros habíamos visto en clase que el orden del producto de estos dos subgrupos es igual al producto de los órdenes dividido entre el orden de la intersección de los subgrupos. Y obviamente, como esto es mayor o igual que 1, esto va a ser menor o igual que el numerador. Entonces, el orden de N1 por N2 es menor o igual que el orden de N1 por el orden de N2. Y entonces, por inducción, o sea, haciendo una hipótesis inductiva, ya el caso 2 está resuelto, uno puede demostrar que en general el orden de N1 por Nk, usando este argumento, o sea, el mismo, va a ser menor o igual que el orden del producto de los NIs. Entonces, digamos que estas dos cosas juntos, pues nos llevan a que este producto de los NI, el orden es igual al orden del producto directo externo. Entonces, esa es la primera parte que uno tenía que observar, ¿no? Una vez que tiene esto, aquí lo escribí, ¿no? Por lo tanto, el orden de un K es igual al orden de los productos. Por otra parte, sabemos que la intersección de los NI y NJ dividen al orden NI y divide al orden de NJ. Por lo tanto, como son primos relativos, entonces eso nos lleva a que el orden de la intersección tiene que ser 1. ¿De acuerdo? El único divisor común del orden NI y NJ cuando I distinto de J es 1. Por lo tanto, el orden de la intersección tiene que ser 1. Y por lo tanto, estos subgrupos normales tienen intersección igual a la identidad, siempre que I sea distinto de J. Entonces, eso era, digamos, que la preparación para ya poder definir bien un homomorfismo que va a ir del producto directo externo en el producto de los NIs. ¿De qué manera? De la manera natural, pues, ¿no? Tomo una caupla, es decir, tomo un elemento de acá del producto directo externo, que es de la forma x1, xk, donde cada x sub i está en la componente NI, y lo envío en el producto de todos esos elementos que está aquí, obviamente por la definición de esto, ¿no? Entonces, esto está bien definido inmediatamente, ¿no? Digamos que esto está claro cómo funciona. Entonces, una vez que defines esto, pues uno puede probar basándose en este lema, que esto es fundamental, ¿no? Este lema que establece que si yo tengo un grupo con sus grupos normales K y N, cuya intersección es la identidad, que eso fue lo que
que probamos que pasaba con los NI y NJ, o sea, ellos satisfacen esto, entonces ellos conmutan, ¿no? Digamos que los elementos de K y N se pueden conmutar. Eso ocurre siempre y cuando la intersección entre los subgrupos normales sea la identidad. Por lo tanto, eso es fundamental, porque entonces ahora cuando yo tomo el producto, esto es en el producto directo, ¿no? Tomo dos elementos cualesquiera, x1, xk, y1, yk, los multiplico según la definición de operación que tiene el producto directo externo y obtengo este elemento que está aquí. Y ahora, la forma como está definida la f es el producto de estos elementos, ¿no? Sería este producto por este producto y así sucesivamente hasta xk, yk. Ahora, justamente por el lema 5.1, uno puede hacer conmutar todos estos elementos. ¿Por qué? Porque unos elementos están en NI. Por ejemplo, este Y1 con este X2 pueden conmutar. ¿Por qué? Porque la intersección entre N1 y N2 es vacía y así sucesivamente. Entonces, al hacer todos los cambios de orden necesarios, pues uno va a poder pasar todos los X sub I de este lado y los Y sub I van a quedar de este lado. Digamos, eso es una aplicación reiterada del lema 5.1. ¿Por qué? Porque habíamos probado, repito, que la intersección de los subgrupos normales es la identidad. Por lo tanto, uno aplica el lema 5.1 tantas veces quiera y puedes pasar todos los X sub I al lado izquierda y dejar los Y sub J al lado derecho. Y eso es precisamente lo que necesitamos para probar que efectivamente F era un homomorfismo. Y como, bueno, ya tenemos que F es un homomorfismo y ahora, por otra parte, los N sub I son subgrupos de la imagen para todo I y por lo tanto el orden de NI divide imagen de F por Lagrange y de nuevo, como son primos relativos todos estos NI, uno va a tener que esto divide a la imagen de F, el orden de F, ¿no? Y por lo tanto, la imagen va a ser exactamente igual al producto de los NIs. ¿De acuerdo? O sea, obviamente la imagen de F es un subgrupo de N1NK, ¿no? Entonces, y por otro lado, el orden del producto divide a esto. Entonces, entre estas dos cosas, pues llegamos a que la imagen de F es igual a N1 por NK y por lo tanto, estos dos órdenes son los mismos y eso ya prueba que F es biyectiva, ¿no? Entonces, ¿qué probamos? Que F es un homomorfismo biyectivo y eso entonces demuestra que es un homomorfismo, entonces eso ya demuestra que estas dos cosas son isomorfas. Bien. El tercer problema, tengo un grupo abeliano finito, ¿no? Fíjense que el grupo es abeliano finito y tiene esta propiedad, ¿no? Que para todo NN está diciendo que existen a lo sumo n elementos A en G, tales que AN igual a E. Es decir, que para todo n la ecuación, digamos, No, se le fue la señal. está en utilizar el teorema de grupos abelianos. ¿Me escuchan? Se está cortando bastante.
sí me pueden escuchar ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Mejor. Hola, ¿me pueden escuchar ahora? Sí, profe. ¿En dónde nos quedamos? Que se desconectó y no sé, no supe dónde llegué. Solo te explico los dos primeros puntos. Los primeros dos problemas ya sí los pudieron ver. Sí. De acuerdo. Bueno, no voy a grabar para continuar. Entonces, la pantalla la estoy compartiendo ya. ¿Sí pueden ver la pantalla? No. Voy a mostrar la pantalla entonces. ¿Ahora pueden ver la pantalla? Sí. De acuerdo, entonces iba al tercer punto, ¿no? Tenemos un grupo abeliano finito y tenemos que para todo NN existen a lo sumo n elementos A, tal que en el grupo, tales que A la n es la identidad, había que demostrar que el grupo era cíclico. Es decir, que la ecuación x a la n igual a la identidad, en la hipótesis es que la ecuación x a la n igual a la identidad en el grupo tiene a lo sumo n soluciones, ¿no? Eso es lo que había que demostrar. Y en realidad, esta es una aplicación fundamental, ¿no? Del teorema que sabemos sobre grupos abelianos finitos, ¿no? Aquí lo importante es que como el grupo es abeliano y finito, por el teorema fundamental para grupos abelianos finitos, ¿qué es lo que dice? O sea, digamos que ese grupo va a ser isomorfo a productos. Fíjense que estoy colocando en este paréntesis las distintas potencias del mismo primo P sub i. ¿De acuerdo? Es decir, que el grupo, el teorema fundamental lo que dice es que todo grupo abeliano finito es isomorfo. Aquí estoy poniendo en un solo paréntesis las distintas potencias que aparecen del mismo P sub i, ¿no? Luego por acá aparecerá pues también otra, digamos, para un J distinto, un P sub J distinto a P sub I, aparece, por ejemplo, otros productos, el mismo P sub J, U, etcétera, ¿no?
Entonces, eso es lo que hace el teorema fundamental. O sea, todo grupo abeliano finito es isomorfo a productos de este tipo, ¿no? De copias de los enteros módulo una potencia P sub i. Entonces, lo que estoy haciendo es agrupar en cada paréntesis la potencia del mismo primo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que la observación en esto es que si el grupo no es cíclico, entonces, ¿qué pasa? Por el teorema 5.4, en alguno de los paréntesis aparece por lo menos dos factores. Fíjense que el teorema 5.4, ¿qué es lo que dice? Que si uno tiene un producto directo de subgrupos cíclicos de orden NI, entonces todo el grupo es cíclico si solo si los N sub I, NJ son primos relativos, ¿no? Para I distinto de J. Eso es lo que dice esto, ¿no? Entonces, supónganse por un momento que en cada uno de estos paréntesis apareciera solamente un factor. Entonces, fíjense que si apareciera un solo factor en cada uno de esos paréntesis, como los P sub I y P sub J son diferentes, entonces yo tendría un producto directo de Z P sub de potencias de PI y cada uno de ellos cíclicos y se cumple esta condición, ¿no? Porque P sub I y P sub J son primos relativos para I distinto de J. Pero entonces eso diría que G sería cíclico por el teorema 5.4. De manera que si yo supongo que el grupo no es cíclico, si el grupo no es cíclico, entonces dentro de un paréntesis tiene que haber por lo menos dos factores. Esa es la observación crucial de todo esto, ¿no? Digamos que, porque entonces ya con eso pues sale el problema inmediatamente. Entonces, repito, hago énfasis en esta observación. O sea, por el teorema fundamental, yo sé que todo grupo abeliano finito es producto directo de este tipo, donde en cada paréntesis estoy reuniendo las mismas potencias de un primo P sub I, ¿no? O sea, en cada paréntesis estoy colocando las diferentes potencias del mismo primo P sub I. Entonces, ¿qué pasa? Si yo supongo que el grupo no es cíclico, si el grupo no es cíclico, entonces tiene que haber por lo menos en alguno de esos paréntesis dos factores. Porque repito, si hubiera uno en cada uno, este grupo sería cíclico por el teorema 5.4. Entonces, al haber dos factores con el mismo primo, entonces eso quiere decir que G tiene un subgrupo isomorfo a ZP por ZP para algún primo P. ¿De acuerdo? O sea, si hay dos aquí, entonces acuérdense que estos son grupos cíclicos, ¿no? Y P divide a P sub, imagínense que sea P sub I donde hay dos factores. Entonces P sub I es un primo que divide a P sub I a la R y P sub I a la S. Pero uno sabe que todos los subgrupos cíclicos tienen órdenes de cualquier divisor. Por lo tanto, este tiene un subgrupo de orden P a la I, este también tiene un subgrupo de orden P a la I, y por lo tanto, tendríamos que para algún primo P, el grupo G tiene un subgrupo isomorfo a el producto ZP por ZP. Entonces, claro, al ocurrir eso, fíjense que si yo considero la ecuación, fíjense que aquí estoy trabajando con la notación aditiva, ¿no? Porque estamos hablando de un grupo abeliano y esto es con la suma, ¿no? Es decir, que cuando yo colocaba esta ecuación aditivamente, pues se refiere a esto, ¿no? Y ese es el caso aquí. Entonces, ¿qué pasa? Dígame. Creo que con solo ser un grupo abeliano finito se puede probar que es cíclico, ¿no? Todo grupo abeliano finito. Creo que sí. No, hay grupos abelianos finitos que no son cíclicos, o sea, no. Lo que llegó acá a la conclusión es el hecho de que al tener G un subgrupo isomorfo a ZP por ZP, entonces fíjate que esta ecuación PXY igual a 0 en ZP por ZP tiene P al cuadrado soluciones. ¿De acuerdo? Porque ¿quién es PXY? PXY es lo mismo que PX, PY.
Y como ZP tiene orden P, acuérdense que eso va a ser siempre 0, 0, porque todo elemento al orden del grupo es la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que como G tiene un grupo isomorfo a ZP por ZP, entonces esta ecuación tendría P cuadrado soluciones y eso es una contradicción. Entonces, ¿de dónde viene la contradicción? De haber supuesto que G no es cíclico y por lo tanto G es cíclico. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que por eso digo que la observación aquí, porque aquí la idea, por supuesto, es usar el teorema fundamental, ¿no? Esa es la clave de todo el problema, ¿no? El problema es demostrar que tenemos una condición aquí importante, que el grupo es abeliano y finito, y por lo tanto tenemos a mano el teorema fundamental. Al tener el teorema fundamental, pues eso nos lleva, por la razón que expliqué antes, a que el grupo G tiene que tener un subgrupo isomorfo a un producto de 2 de este tipo, y entonces fíjense que esta ecuación tiene P cuadrado soluciones, y eso contradice la hipótesis de que G no es cíclico, o lo que supusimos que G no es cíclico. Por lo tanto, G es cíclico. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que utilizando el teorema, pues realmente sale muy fácil el problema, ¿no? O sea, digamos que ese era el problema 3. El problema 4... Profe, disculpe. Ajá, dígame. Profe, por un momento yo pensé en utilizar el teorema de descomposición en P grupos, pero obviamente uno se da cuenta que no sirve porque no se utiliza muchas cosas, pero nunca encontré el motivo de por qué no se puede aplicar la descomposición en P grupos. ¿Cómo que no se puede? No te entiendo, perdón. O sea, que O sea, digamos G, entonces como es un grupo afeliano, lo puedo descomponer en P grupos, ¿cierto? sí, bueno, ese es el mismo teorema fundamental en realidad, ¿no? Que al final resulta Ah, esto mismo, ¿no? Esta es la misma ah, descomposición, ¿no? O sea, digamos que el grupo, esta descomposición viene de la descomposición de G en P grupos. Eso es cierto para grupos abelianos. o sea que sí se puede utilizar P grupos Claro, es que el teorema ah, fundamental lo que dice es que G es igual a productos H1, H2, HK, donde cada uno de estos son P grupos, ¿no? Eso es cierto para grupos abelianos, ese fue el teorema que nosotros demostramos. sí. ¿Y qué pasa con cada uno de esos P grupos? Al final vimos que se podía demostrar que eran isomorfos, que eran cíclicos. Esto eran cíclicos, ¿no? Entonces, finalmente tenían esta descomposición. Eso es cierto para grupos abelianos, ¿no? Para grupos abelianos. Ujú. Pero lo que pasa es que es como más práctico para ciertos problemas utilizar la descomposición, este tipo de descomposiciones, que es el corolario de ese teorema realmente, ¿no? El corolario del teorema fundamental es precisamente este, o sea, que todo grupo es isomorfo a producto de copias de los enteros. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todos los cíclicos de orden finito son isomorfos a los enteros z módulo ese módulo, ¿no? Entonces, la cuestión es que sale inmediato, realmente, en el caso de grupos abelianos, ¿no? En el caso de grupos abelianos sale por el teorema fundamental, usando esta idea, pues sale fácilmente el problema, ¿no? Bien, en el caso del grupo de Prüfer, este grupo yo lo trabajé en clase, este grupo yo lo trabajé en clase y muchas de las cosas que están aquí yo las hice en clase realmente, ¿no? Había que probar que todo su grupo propio de ZP infinito es finito. Entonces, cosas que uno que sabe sobre el P grupo de Prüfer es que todo elemento de esta forma, donde hay P son primos relativos, tiene orden P a la n, ¿no? Es decir, el orden de todo elemento del grupo de Prüfer de este tipo tiene orden P a la n. Luego, el segundo, que para mí esta es como una de las cosas aquí fundamentales, ¿no? Si yo tengo un subgrupo propio, si yo tomo un elemento en el subgrupo, donde puedo suponer que hay P son primos relativos siempre, ¿no? Porque si no lo fueran,
simplemente cancelo los primos y quedo con, al final lo reduzco a esta situación, ¿no? Entonces, de este tipo en ese, El profe otra vez se está cortando. y la razón es que ¿perdón? Otra vez está cortando. ¿Perdón? Otra vez está cortando la llamada. Se está cortando. Ah, lo lamento. Sí, profe, está mala la señal, pero bueno. No sé. Que yo no sé qué es lo que está pasando hoy. Bueno, espero que pueda adelantar lo que pueda. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Ok, vuelvo entonces a la siguiente situación, ¿no? Que si yo tengo un subgrupo propio del grupo de Prüfer y tengo un elemento acá en S cualquiera de la forma A, P a la N, entonces lo que yo quiero ver es que 1 sobre P a la N también está en S. Y eso es dado que como son primos relativos, entonces existen enteros U y V que satisfacen esta relación. Entonces divido entre P a la N ambos lados y me queda esta situación. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense que la diferencia de estos dos es un entero, ¿no? Este V es un entero. La diferencia de estos dos es un entero y por lo tanto las clases laterales izquierdas son iguales. Entonces, como las clases laterales izquierdas son iguales, entonces fíjense que este U yo lo puedo sacar aquí y lo puedo reescribir de esta forma. Y entonces, ¿qué pasa? Como este elemento es un elemento del subgrupo, como este elemento está en S y ese es un subgrupo, entonces V veces esto también pertenece al subgrupo. Entonces, ¿qué fue lo que probé? Que si tengo un subgrupo, primos relativos, entonces este también está en el subgrupo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. De acuerdo. Entonces, teniendo eso claro, uno digamos que lo que pasa es a demostrar que el conjunto de todos los órdenes de los elementos de S es finito. O sea, estoy hablando de los órdenes de los elementos de S, ¿no? Donde S es un subgrupo propio de Prüfer, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero observar ahora. O sea, los órdenes de los elementos de S es finito. ¿Por qué? Supongamos lo contrario, ¿no? Supongamos que los órdenes de los elementos de S es infinito, ¿no? Es decir, que eso puede ser tan grande como uno quiera los órdenes de los elementos de S. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo un elemento en el grupo de Prüfer, cualquiera, digamos Z igual a P a la N más Z, donde P son primos relativos. Este es un elemento cualquiera que estoy tomando aquí. Entonces, si yo supongo que el conjunto de los órdenes de S es infinito, entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a poder encontrar en S un elemento que tiene orden más grande que P a la N. Entonces, existe un Y en S de orden P a la S, donde S es mayor que N. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que los órdenes de S son infinitos. Entonces, ese elemento de S pues, va a ser de la forma B sobre P a la S más Z, ¿no? Donde este S es más grande que N y donde B y P son primos relativos. Pero entonces, ¿qué pasa? Como Y está en S, y este elemento, es decir, como este elemento está en S, entonces por lo anterior, 1 sobre P a la S más Z también está en S. Eso fue lo que probé antes. Entonces, ¿qué demuestra eso? Si este está en Z, entonces volvamos al Z que tomé aquí cualquiera en el Prüfer. Ese Z, que es A sobre P a la N más Z, piense que yo lo puedo reescribir como esto que está acá es un número entero. Piense que el S es estrictamente mayor que N, por lo tanto esta diferencia, S menos N, es un entero positivo. Entonces, fíjense que este lo reescribo de esta manera y como este elemento está en S, cuando yo y S es un subgrupo, entonces
cuando yo multiplico por un entero, esto vuelve a caer en S. Entonces, ¿qué demostré? Demostré que cualquier elemento del grupo de Pfeffer está en S. Cualquier elemento está en S. Eso estaría diciendo entonces que el grupo de Pfeffer es exactamente igual a S, porque acuérdense que el S era un subgrupo de esto, ¿no? Entonces estoy probando que son iguales, pero eso es una contradicción porque este subgrupo es propio. Por lo tanto, eso lo que demuestra efectivamente es que el conjunto de todos los órdenes de los elementos de S es finito. Y ya, digamos, esa era la parte crucial, porque entonces uno lo que prueba es que el mayor orden de los elementos de S es un generador de S. ¿De acuerdo? O sea, como ya sé por la parte anterior que el conjunto de los órdenes de S es finito, entonces yo puedo tomar un elemento de mayor orden en S, digamos que sea P a la K. Estoy suponiendo que entre los elementos de S, el mayor orden es P a la K. Entonces, lo que voy a demostrar es que el S está generado por ese elemento 1 sobre P a la K más Z. Fíjense que este elemento tiene orden P a la K, por lo tanto es un subgrupo cíclico finito, ¿no? Porque ya vimos que un elemento de este tipo tiene orden P a la K. Y estoy demostrando que el subgrupo entonces es cíclico generado de orden finito, o sea que todo subgrupo sería finito. Ahora, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo pruebo esto? En efecto, como existe un elemento de orden P a la K en S, entonces ese elemento, entonces claro, ese elemento en principio va a ser una cosa así, no C P a la K más Z, de este tipo, donde C y P son primos relativos, ¿no? Entonces, hay un elemento acá en S de orden P a la K, pero yo probé que si este elemento está en S, entonces 1 sobre P a la K más Z también está en S. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que como esto está en S, entonces el subgrupo generado por ese elemento pues va a estar metido en S. Ahora voy a ver al revés, o sea que todo elemento de S está aquí, es un múltiplo de esto. Entonces me doy un elemento en S, digamos X de esta forma, cualquiera, donde, fíjense aquí lo importante es que M es menor o igual que K y C. ¿Por qué puedo saber que M es menor o igual que K? Porque yo estoy diciendo que P a la K es el mayor de los órdenes, es el mayor orden de todos los elementos de S. De manera que si yo tomo cualquier elemento de S, él va a ser de esta forma y este M tiene que ser menor o igual que K, porque el orden de este elemento es P a la M. Entonces, M es menor o igual que K. Entonces, ahora, fíjense cómo voy a reescribir este elemento de S. Lo voy a reescribir como C, esto que está acá es mayor o igual que 0, porque M es menor o igual que K. Entonces, fíjense que esto va a ser un múltiplo de 1 P a la K más Z y por lo tanto está aquí. Entonces, en conclusión, llegamos a que S está generado por el elemento 1 sobre P a la K más Z. Entonces, fíjense que lo que probamos en este resultado es que todo subgrupo propio del grupo de Pfeffer es un subgrupo cíclico generado por un elemento de orden finito, de orden P a la K. Entonces, eso es interesante porque fíjense que estamos demostrando que este es un ejemplo interesante porque el grupo de Pfeffer es un grupo abeliano infinito, donde todos sus subgrupos propios son finitos, ¿no? Es bueno tener presente ese ejemplo a mano, ¿no? Y el último es sobre Q sobre Z, que esto también yo lo trabajé en clase. El cociente es un grupo abeliano descomponible. Y efectivamente, eso lo podemos ver ¿de qué manera? Pues justamente utilizando el grupo de Pfeffer y después tomar el otro subgrupo, que serían los que tienen el denominador primo relativo con P. Entonces, vamos a ver que efectivamente Z se puede descomponer. O sea, lo que voy a ver es que Q sobre Z se puede descomponer como Z P infinito por M, ¿no? Donde M, voy a llamar M esto que está aquí, ¿no? Este subgrupo del cociente.
Entonces, para eso uno primero ve que la intersección es la identidad. Acuérdense que la identidad de este grupo cociente es el que está formado por la clase lateral izquierda Z. Entonces, lo voy a hacer por contradicción. Voy a suponer que en esta intersección hay un elemento distinto de la identidad, ¿no? O sea, voy a suponer que hay un elemento en la intersección que es distinto de la identidad. Ahora, si está en la intersección, entonces por un lado es de la forma AP a la N más Z, porque pertenece al grupo de Pruffert, y por otro lado es de la forma C sobre D más Z, donde esto está en N. ¿De acuerdo? Donde A P y D y P1 son primos relativos y el N es estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que esto es distinto de Z, ¿no? Si el N fuera 0, entonces esto sería un entero y por lo tanto esto sería la clase lateral izquierda de Q más Z, sería la de Z. Entonces n es estrictamente mayor que 0. Entonces, ¿qué sacamos de esta relación? Si estas dos clases laterales izquierdas son iguales, eso quiere decir que la diferencia de estos dos pertenece a Z. La diferencia de estos dos pertenece a Z, nos lleva a una relación de este tipo, ¿no? Al hacer esto pertenece a Z, pues este es el Z, entonces uno hace los cálculos y entonces te lleva a que A por D es P a la N multiplicado por ZD más C. Pero eso es una contradicción porque A y D son primos relativos con P. Entonces fíjense que aquí estoy diciendo que P divide A por D. Y eso no puede ser, porque A y D son primos relativos con P. Entonces, la intersección se reduce a la identidad. Y lo otro que hay que ver es que todo elemento en Q sobre Z se puede escribir de esta forma, ¿no? Como un elemento del grupo de Pruffert más un elemento de M. Entonces tomo un elemento cualquiera acá, este es arbitrario. Entonces, ¿qué pasa? El denominador lo descompongo de esta manera, ¿no? Fíjense que el K puede ser igual a 0 porque no necesariamente P tiene que ser un divisor de S, ¿no? Por eso K puede ser 0. Pero entonces descompongo a S de esta manera y entonces otra vez, utilizando que estos son primos relativos, mantengo, obtengo una relación de este tipo. Y ahora multiplico por R el numerador, ambos lados, me queda esta relación, y después divido entre P a la K de ambos lados de esta relación, y me queda que R sobre S va a ser igual a esto que está acá. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que el cociente RS más Z va a ser igual a este más Z más este más Z, y fíjense que este elemento está en el grupo de Pruffert, este está en el grupo de Pruffert y este está en el grupo M, ¿no? Entonces, que era la parte que faltaba. Por lo tanto, eso lo había hecho en clase, ¿no? Por eso no voy a entrar en mucho detalle, porque ese problema ya lo había resuelto en clase. Entonces, ese era un poco una vista panorámica del examen. Yo para esta tarde publico las notas, ¿de acuerdo? Y entonces ya cualquiera que quiera pues, ver el examen se lo puedo mostrar en la próxima clase, el martes, ¿de acuerdo? Esta tarde, con toda seguridad, yo ya publico las notas de este tercer examen parcial, ¿de acuerdo? ¿Hay algún comentario sobre esto? Profe, usted hace ver eso muy fácil. Uy, sí. Bueno, digamos, fíjense que, o sea, yo estoy consciente que hay algunos problemas de esto que requieren, por supuesto, trabajo, ¿no? Pero lo que pasa es que estos son problemas que también ustedes ya los tenían, ¿no? O sea, que la idea también es que ustedes, o sea, yo no les voy a poner 5 problemas de este tipo con el factor sorpresa, es decir, yo sé que muchos de ustedes ya habían trabajado de estos problemas y yo quería que lo escribieran como los habían hecho, como ejercicio. O sea, esto fue un trabajo prácticamente que yo les pedí que hicieran en casa, ¿no? Y estos problemas ustedes los venían trabajando, ¿no? Entonces, la idea en este examen fue mayormente ver cómo expresaban ustedes con claridad pues, los problemas resueltos, ¿no? Entonces, ese era, digamos, el mayor objetivo en este. Era como un trabajo en casa realmente, ¿no? Eran problemas que ustedes tenían que trabajar en casa, ¿no?
Entonces yo estoy consciente que algunos de estos problemas, sí, o sea, si yo se los pongo a ustedes en un examen, sin que ustedes nunca lo hubieran hecho ni nunca lo hubieran visto, pues eran 5 problemas, eran mucho para poder uno ocurrírsele todas esas ideas, ¿no? Pero repito, estos son problemas que están entregados desde hace mucho tiempo que ustedes venían trabajando, ¿no? Por lo tanto, me parecía que era bastante realizable, ¿no? No, sí, profe. Yo creo que no va en lo realizable, sino que nosotros no somos capaces de organizar las ideas tan organizadamente. O sea, yo creo que es como, pues, o sea, que lo hace ver muy fácil, pues no es como un examen, es lo que le entiendo al compañero. No sé si estoy equivocado. Bueno, de todas formas, yo espero que la manera como lo estoy presentando, pues se haga, que sea realmente clara. No, de hecho es eso. Es muy clara y es increíble que sea, pues que parezca tan sencillo. O sea, o sea, que usted lo hace ver sencillo, no sé, como cuando Messi juega a fútbol. No, lo que pasa es que todas estas cosas llevan tiempo, ¿no? O sea, eso es una cuestión de madurez. Y de hecho, me parece que trabajaron bastante bien los exámenes. O sea, los resultados fueron buenos, a mi parecer, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de madurez, de estudio, de trabajo. Y eso, organizar las ideas en la mente, eso lleva tiempo. O sea, digamos, eso son cosas que uno tiene que pensar en ello bastante para luego poder escribirlas con claridad y explicarlas con claridad. O sea, y ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes estudian problemas y teoremas y cosas de esas, no es lo mismo cuando ustedes lo estudian y lo comprenden a cuando ustedes tienen que explicárselo a otra persona. Entonces, son como procesos diferentes, ¿no? Y yo estoy seguro que todos ustedes, a medida que sigan madurando y estudiando, pues van a poder escribir con mucha claridad las ideas, ¿no? Pero eso no creo que sea trivial. O sea, realmente no creo que escribir claramente y organizar las ideas no es una cosa que se puede hacer rápidamente. Eso requiere madurez y tiempo, ¿no? Y estoy seguro que todos van por buen camino, ¿no? Entonces, esta tarde yo publico las notas y voy a continuar con el tema que ya comenzamos a desarrollar sobre el grupo de permutaciones. Y quiero estudiar una propiedad muy interesante que tiene... Profe, antes de empezar, ¿y cómo nos, dígame. nos fue bien? Ok. Sí, en líneas generales yo creo que todos están bastante bien. O sea, me pareció que está bastante bien. O sea, yo estoy consciente de la complejidad de las preguntas y solo me falta revisar unas poquitas cosas y ya para esta tarde... ¿Y cuántos entregamos el examen? Todos. Creo que son como 7 exámenes los que presentaron. El examen fueron 6 o 7. Creo que fueron 6 o 7, no estoy seguro. Vale, gracias. Pero los resultados fueron buenos. O sea, yo creo que en líneas generales fueron buenos. O sea, pero esta tarde, como digo, necesito ya revisar por última vez y entonces yo coloco la nota en Mares y cualquier... Si alguno de ustedes quiere ver el examen y saber dónde están pues, las observaciones que yo pude haber hecho, pues nos contactamos por Google Meet. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces, fíjense que nosotros, lo que quería comentarles hoy es que quiero iniciar, porque no lo vamos a hacer hoy todo, pero acuérdense que voy a escribir por acá, nosotros estamos trabajando con el grupo de permutaciones SN. Y nosotros en la clase anterior vimos por qué era tan importante el grupo de permutaciones SN, que eso viene por el teorema de Cayley, donde prácticamente dice que todo grupo, bueno, en el caso finito, todo grupo finito es isomorfo a un subgrupo de SN, ¿no? Entonces, eso justifica el estudio en detalle del grupo de permutaciones, ¿no? SN. Y
dentro de la clase anterior, nosotros demostramos un teorema muy importante sobre las permutaciones. Nosotros vimos, por un lado, que todas las permutaciones se pueden escribir como producto de ciclos disjuntos, ¿verdad? Eso lo vimos por un lado. Y luego también vimos que cada ciclo se puede escribir como producto de transposiciones, lo que me llevaba entonces a que toda permutación se podía escribir como producto de transposiciones. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿no? Es decir, toda permutación se puede escribir como producto de transposiciones. Ahora, esa manera de escribir toda permutación como producto de transposiciones no es única, pero sí vimos una propiedad importante, que sí había un tipo de unicidad que era en la paridad. Es decir, que si yo tengo una permutación que se escribe como producto de transposiciones, entonces, si bien no es única, lo que sí sabemos es que o bien es par o bien es impar. Pero no puede ocurrir que una permutación se pueda escribir como producto de un número par de transposiciones y un número impar de transposiciones, ¿no? Entonces, ese teorema nos llevó a definir lo que era una permutación par y una permutación impar. ¿De acuerdo? Nosotros lo que vimos fue que una permutación es par cuando se puede escribir como un producto de un número par de transposiciones, y una permutación es impar cuando se puede escribir como un producto de un número impar de transposiciones. Entonces, luego lo que hicimos fue definir el A sub n, que era el grupo alternado, que era un subgrupo de S sub n, y este grupo alternado, ¿quién era? Pues era el conjunto de todas las permutaciones pares. La identidad es par, y de hecho nosotros probamos que este era un subgrupo normal en Sn de índice 2 en Sn. Eso fue lo último que probamos en la última clase, ¿no? Es decir, que las permutaciones pares dentro de Sn es un subgrupo normal de índice 2. Eso fue, así terminamos la clase anterior. Entonces, vamos a continuar. Estos grupos alternados tienen mucha importancia en la teoría de grupos. Y vamos a ver una propiedad que es fundamental, que es la de la simplicidad. O sea, vamos a probar este teorema que tengo aquí. Este es el problema que vamos a resolver en esta sección, y es que los grupos alternados son simples para partir de n mayor o igual que 5, ¿no? Todos los grupos alternados son no abelianos y simples. Entonces vamos a revisar qué significa que un grupo sea simple, ¿no? Fíjense, un grupo es simple si es no trivial y no tiene subgrupos propios normales. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Fíjense, un subgrupo es simple si no tiene subgrupos propios normales. ¿De acuerdo? Ya, fíjense, vamos a ver el primer caso. Yo creo que en el caso de grupos abelianos, ¿no? Entonces uno se pudiera preguntar cuáles son los grupos abelianos. ¿Cuáles grupos abelianos son simples? ¿Cuáles grupos abelianos son simples? Y eso, este teorema nos caracteriza precisamente quiénes son los grupos abelianos simples. O sea, si el grupo es abeliano, fíjense que un grupo abeliano es simple solo si es isomorfo a ZP para algún primo P. Es decir, que de los grupos abelianos, los únicos grupos abelianos simples son los enteros módulo P. Fíjense que cuando uno está con los grupos abelianos, en realidad, si es un grupo abeliano, entonces todo su grupo es normal. Por lo tanto, en el caso de los grupos abelianos, o sea, discutir la simplicidad es equivalente a discutir qué grupos tienen subgrupos propios, no triviales. ¿De acuerdo? Cuando el grupo es abeliano, los subgrupos propios son normales. Y entonces es equivalente que sea normal, ¿no? O subgrupos solamente, ¿no?
Entonces, cuando estamos discutiendo el caso de simplicidad en grupos abelianos, en realidad todo lo que se reduce es a caracterizar los grupos que tienen solamente subgrupos triviales, ¿no? Y en ese caso, vamos a ver precisamente que los únicos subgrupos simples son los enteros módulo P para algún primo P. No sé si se ve acá o está muy pequeño acá la letra. Déjame ver si lo puedo... Está bien, ahí. Ahí está mejor, creo. Entonces, vamos a suponer que el grupo es simple, ¿no? Supongamos que el grupo G es simple. Entonces, yo quiero probar que tiene que ser un entero módulo P. En realidad, este es un teorema que ustedes lo han hecho ya a través de ejercicios antes. O sea, aquí no hay nada nuevo en esta demostración. Supongamos que G es simple. Claro, estoy suponiendo que es un grupo abeliano. Entonces, supongamos que es simple y me doy un elemento cualquiera del grupo distinto de la identidad, ¿no? Acuérdense que por hipótesis los grupos simples ya son... Profe, se cortó otra vez. Tomo un grupo generado por ese elemento A. Ese subgrupo es un subgrupo normal de G. Bueno, acuérdense que G es abeliano, todos los subgrupos son normales. Entonces, este es un subgrupo, acuérdense que los no triviales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que G tiene que ser todo el generado por A. Entonces, ¿qué demuestra esto? En principio, lo que hemos demostrado es que todo grupo simple es cíclico, ¿no? Es cíclico generado por un elemento distinto de la identidad. Ahora, fíjense que yo quiero probar que tiene que ser un ZP. Entonces, ya sé que es cíclico, me estoy aproximando. Es cíclico, tiene que ser cíclico. Pero fíjense que el orden de este elemento no puede ser infinito, porque sabemos que un grupo cíclico de orden infinito es un Z. Ya eso lo podemos tomar como una garantía, porque lo demostramos. Entonces, si G fuera isomorfo a Z, entonces fíjense que los múltiplos de 2 sería un subgrupo propio de Z, y eso es una contradicción porque estamos suponiendo que el grupo es simple. Entonces G no puede ser Z porque obviamente Z no es simple. ¿De acuerdo? Z no es simple porque los múltiplos de 2 o los múltiplos de cualquier otro entero es un subgrupo propio no trivial. Entonces el orden de A no puede ser infinito y por lo tanto tiene que ser finito. Entonces cada vez estamos más cerca. Es un grupo cíclico de orden finito. Entonces, fíjense que ya estamos en un ZN, un ZN. Lo que faltaría ver es que este N es primo, ¿no? Que este N es primo para llegar a nuestro resultado. Pero entonces, ¿cómo probamos que N es primo? Pues tomo un divisor de N cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Como el grupo es cíclico, yo sé que los grupos cíclicos tienen subgrupos de cualquier orden divisor. Entonces, G contiene un subgrupo que es normal porque es abeliano, de orden M. ¿De acuerdo? Si M es un divisor de N, que es el orden de G, entonces, al ser G cíclico y M un divisor de N, entonces G contiene un subgrupo de ese orden. Eso lo probamos en la teoría de grupos cíclicos. Pero entonces, de nuevo, como G es simple, ¿qué va a pasar? Que M tiene que ser 1 o N, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los únicos subgrupos de G son los triviales. Entonces, M es igual a... y por lo tanto es isomorfo A. El grupo es abeliano, pues llegamos a la conclusión enteros módulo P para un primo P. Ahora, recíprocamente, pues faltaría ver que efectivamente todos los grupos ZP son simples. Pero eso es una aplicación inmediata del teorema de Lagrange, ¿no? Porque si yo me doy cualquier subgrupo de ZP, entonces el orden de H tiene que dividir a P. Pero como P es primo, entonces eso le da dos posibilidades, o es 1 o es P. Es decir, que o H es la identidad
o H es todo ZP. Eso, pues, es decir que... Entonces, fíjense que en el generalizado, ¿quiénes son los grupos simples? O sea, que aquí no queda ninguna duda. ¿Quiénes son? Los grupos simples son exactamente los grupos isomorfos a ZP, no hay más. Esos son exactamente los grupos simples abelianos. Entonces, claro, el problema es más interesante y de hecho fue un problema de investigación matemática de miles de años y miles de artículos donde se clasificaron los grupos finitos simples, o sea, cuáles son los grupos simples finitos, ¿no? Es un problema muy complicado y no vamos a ver, por supuesto, esos resultados aquí en el curso, ¿no? Pero sí vamos a demostrar, pues, algunos resultados que son bien interesantes, ¿no? O sea, digamos que nos vamos a ver un poco sobre cuáles son los grupos simples finitos, ¿no? Eso es un poco, vamos a ver. Y fíjense que, entonces, volviendo a esto, pues vamos a demostrar, por ejemplo, que los grupos alternados son grupos simples. Fíjense que estos son grupos no abelianos, ¿no? Entonces, vamos a demostrar este resultado, que es bien importante en la teoría de grupos, que es que los grupos alternados son grupos simples, ¿de acuerdo? Y entonces, en esa vía vamos, ¿no? Eso es lo que pretendemos hacer. Y entonces, para eso vamos a necesitar, pues, una serie de resultados sobre ciclos que son realmente fáciles de seguir y necesarios para poder probar que los ASUN son simples, ¿no? Pero ya digamos, la demostración de este teorema lo veremos en la próxima clase. Hoy simplemente voy a ver algunos lemas técnicos que son necesarios para demostrar que los grupos... Profe, se le volvió a cortar la llamada. Pues ya la cortó varias veces. Pero ahora se fue del todo. Entonces, si ustedes quieren, si ustedes toman cualquier permutación de Sn, ¿verdad? Entonces, para calcular este elemento, o sea, tau sigma tau menos 1, eso es exactamente lo mismo que calcular la imagen de tau de cada uno de estos elementos. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a probar inicialmente. O sea, si yo tengo un K-ciclo y yo quiero calcular este tipo de elementos, es decir, tau sigma, tau inverso, ¿no? Donde tau es cualquier permutación, yo lo único que tengo que hacer es evaluar tau en los elementos que aparecen en el ciclo de sigma. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice este lema. Es muy práctico para poder calcular esta permutación. Si yo quiero calcular tau sigma, tau inverso, yo lo que hago es aplico tau a los elementos del K-ciclo. Y vamos a ver por qué. Claro, aquí yo lo que tengo que probar es una igualdad de permutaciones, ¿no? O sea, yo tengo que probar que esto es igual a esto, ¿no? O sea, acuérdense que eso son funciones biyectivas, ¿no? Que están definidas en estas, bueno, aquí está mal escrito esto no debería ser Sn, sino me doy cualquier elemento en realidad sería en 1 hasta n, ¿no? Digamos, donde están definidas las permutaciones, ¿no? Entonces, me doy un B cualquiera fíjense, Sn son las permutaciones de este conjunto, ¿no? Entonces, me doy un elemento cualquiera acá de 1 hasta n, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que ese B sea la imagen de uno de los tau sub i. Eso es, o bien B es un tau de A sub i, o bien no lo es. Digamos, son las dos posibilidades. Es decir, en otras palabras, o B aparece en esta lista de elementos que está aquí, o B no aparece en esa lista que está ahí. Digamos, son las dos posibilidades. Entonces, vamos a suponer primero que el B es uno de estos. O sea, que B sí aparece aquí en esta lista. ¿De acuerdo? Ese es el primer caso, es que B aparece en esta lista.
Entonces, si B es tau de A sub I, entonces, claro, como acuérdense, estas son permutaciones, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que tau inversa de B va a ser A sub I. Esa es la inversa. Y entonces, ¿qué pasa? En este caso, ¿quién va a ser tau sigma ta inversa de B? Ta inversa de B es A sub I, ¿no? Entonces, esto que está aquí es A sub I. Entonces, me queda tau sigma de A sub I. ¿Y qué pasa? ¿Quién es sigma de A sub I? Sigma de A sub I, como es este ciclo, lo va a enviar a, estoy evaluando aquí, sigma de A sub I va a ser A sub I más 1, porque esto es un K-ciclo, ¿no? Acuérdense que el A sub I va al siguiente, al A sub I más 1. A no ser que sea el A sub K. En ese caso, si I es igual a K, entonces lo envía a tau de A sub 1. Entonces, digamos que esto, por un lado, me da tau de A sub I más 1, ¿de acuerdo? Esta composición evaluada en B da tau de A sub I más 1. Y eso es precisamente lo que queríamos probar, ¿no? O sea, que si B es igual a tau de A sub I, entonces, ¿qué hace esta composición? Lo envía a A sub I más 1. Esta composición está enviando al A sub I más 1. ¿Y dónde envía esta al B? También lo envía, fíjense que B es igual a tau A sub I, ¿y esto a dónde lo envía? A tau de A sub I más 1 también, ¿no? Entonces, en ese caso, lo envían los dos al mismo sitio. Entonces, el segundo caso es cuando B es distinto a tau de A sub I. Es decir, que B no aparece aquí. Entonces, si B es distinto de los tau de A sub I, ¿eso qué quiere decir? Esto es para todo I. Quiere decir que tau inversa de B es distinto de A sub I para todo I. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Volvamos a calcular. ¿Quién va a ser tau sigma, tau inversa de B? Fíjense que como tau inversa de B es distinto de A sub I para todo I, ¿qué hace sigma a esto? Fíjense que lo que estamos diciendo es que tau inversa de B no está en esta lista. Como no está en esta lista, sigma es constante en ese elemento. Entonces, sigma evaluado en este elemento es constante. O sea, lo vuelve a dejar en el mismo elemento tau inversa B. Y ahora tau inversa, eso es B. Entonces, de esa manera, pues lo que hemos probado efectivamente es que es muy fácil calcular este tipo de elementos cuando sigma es un K-ciclo. Cuando sigma es un K-ciclo, entonces calcular tau sigma, tau inverso es simplemente evaluar el tau en los elementos que aparecen en el ciclo. El segundo resultado, el corolario 6.2, ¿qué tenemos? Supongamos que n y k son enteros positivos con n mayor o igual que k. Repito, estos son un par de resultados técnicos que necesitamos para demostrar que el grupo alternado es simple. Creo que con esto prácticamente terminamos hoy y ya para la clase que viene, pues sí demostraremos que el grupo alternado es simple, ¿no? Pero vamos a hacer uso de estos lemas técnicos, ¿no? Acuérdense, yo no sé si ustedes se acuerdan de ese concepto atrás, ¿no? Del concepto de conjugación en un grupo, ¿no? Es decir, que los elementos de la forma en un grupo, esto es cierto en un grupo cualquiera G, ¿no? Si yo tengo un grupo G cualquiera, entonces ese tipo de elementos como los que acabamos de ver acá son los conjugados, es decir, que ¿cómo lo definíamos nosotros? A ver. Con automorfismos, profe. También con automorfismos, pero en un grupo cualquiera, uno decía que dos elementos, por ejemplo, U y V eran conjugados y V se podía escribir como X por U por X inverso para algún X en el grupo, ¿no? Es decir, que dos elementos en el grupo son conjugados, esto es un grupo cualquiera, ¿no? Dos elementos son conjugados si uno es un producto de este tipo para algún X en G, ¿no? Entonces, fíjense que los conjugados, en este caso, esto que está aquí es un conjugado
conjugado de sigma, ¿no? Es lo que estoy diciendo, ¿no? Y de hecho, los conjugados de sigma son elementos de este tipo, ¿no? Entonces, dos K-ciclos, fíjense lo que dice el corolario 6.2, es que dos K-ciclos siempre son conjugados en Sn. O sea, en el grupo Sn, dos K-ciclos, o sea, cuando son las dos permutaciones son dos K-ciclos, ellos son conjugados. Eso es lo que dice la primera parte. ¿De acuerdo? Y la segunda parte dice que cuando K es impar y n es mayor o igual que K más 2, entonces cualesquiera dos K-ciclos son conjugados, pero en A sub n. ¿No? Es decir, que son conjugados en A sub n. Bueno, vamos a ver la primera parte, ¿no? Primero, ¿por qué dos K-ciclos siempre son conjugados en Sn? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me doy dos K-ciclos en Sn, pues va a haber una relación de este tipo entre esos dos K-ciclos. O sea, que uno de los K-ciclos va a ser esto por el K-ciclo otro por el inverso de esa permutación. Entonces, para probar la primera parte, me doy dos K-ciclos cualquiera, sigma y delta, ¿no? Estos son dos K-ciclos cualquiera. Entonces yo quiero ver que sigma y delta son conjugados. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Quiero ver esto que está aquí, ¿no? Que se da esta relación aquí. O sea, que delta es tau, sigma, tau inversa para alguna permutación tau. Eso significa que sean conjugados, ¿no? Yo tengo que probar que esto ocurre para alguna permutación tau en Sn. Entonces, lo que voy a hacer es definir precisamente quién es la tau. Y la tau es muy sencillo, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace? Si yo tengo las dos permutaciones, sigma y delta, entonces yo voy a definir una tau que envía el A sub 1 en B sub 1, el A sub 2 en B sub 2 y así sucesivamente en A sub K en B sub K. O sea, voy a definir una permutación que envía todos los A sub I en los B sub I para todo igual acá y para los J que no aparecen aquí, pues definimos tau sub J, cualquier tau va el A sub I, va en B sub I, y si hay un J aquí que es diferente a todos estos, pues lo envío en un elemento acá de este lado que sea diferente a todos estos, ¿no? De esa manera, pues voy a construir una permutación. Eso sería claramente una permutación. Pero entonces, fíjense que nosotros ya sabemos cómo calcular tau sigma de tau inverso por el lema anterior. Lo que tenemos que evaluar tau en los elementos que aparecen en el ciclo de sigma. Entonces, ¿quién es tau sigma tau inversa? Evaluar tau en estos elementos A sub 1 hasta A sub K. Pero ¿quién es tau de A sub 1 tau A sub K? Por la forma que definí el tau, eso va a ser B1BK. Y claramente eso es delta. Entonces, fíjense que el lema anterior nos permite rápidamente calcular quién es esta composición, ¿no? Para calcular esta composición, evaluamos tau en los elementos del K-ciclo sigma, que en este caso es A1 acá. Entonces, fíjense que, ¿qué probamos entonces? Que en el grupo de permutaciones Sn, cualesquiera dos K-ciclos son conjugados. Es decir, que uno se puede escribir como un elemento de este tipo. Ahora bien, fíjense que el tau que apareció aquí es una permutación de Sn. Bueno, resulta que cuando K es impar, entonces uno puede incluso demostrar que los dos K-ciclos son conjugados en A sub n. En A sub n. Claro, ¿por qué es necesario que K es impar? Porque para que fíjense que aquí estamos hablando de dos K-ciclos. Y los K-ciclos son pares cuando K es impar. Es decir, que cuando K es impar, los K-ciclos son elementos del grupo alternado. ¿Se acuerdan? Que un K-ciclo es par solo si K es impar. Entonces, por eso la hipótesis de K sea impar. Cuando K es impar, todos los K-ciclos son alternados, o sea, son pares. Cuando K es impar, los K-ciclos son pares y por lo tanto son miembros de A sub n. Entonces, lo que está diciendo la segunda parte del corolario es que cuando K es impar, bueno, y el n tiene que ser mayor o igual que K más 2, ya van a ver por qué. Entonces, esos dos ciclos son conjugados en A sub n.
y que sean conjugados en ASUN, pues es más fuerte todavía, porque no solamente existe una permutación que hace este trabajo que hicimos acá, sino que esa permutación no es una permutación cualquiera, sino que está en ASUN. Y eso es lo que vamos a ver ya para terminar. Entonces, fíjense que si K es impar, que fue lo que comenté antes, si K es impar, entonces los K-ciclos son pares, es decir, que son miembros del grupo alternado. Entonces, si yo me doy sigma y delta, dos K-ciclos, entonces, digamos, delta igual a 1 acá. Entonces, yo ya sé que sigma y delta son conjugados como permutaciones en Sn. Es decir, que yo ya sé que existe una permutación en Sn que satisface esta igualdad. Eso ya lo sé por la primera parte. Y fíjense, como K es impar, acuérdense que tanto sigma como delta son elementos en ASUN. Ahora bien, si esta permutación está en ASUN, pues ya estamos listos, ¿no? Entonces sigma y delta serían conjugados en ASUN. Digamos que ahí no habría problema. Si la permutación que por el lema anterior sabemos que existe es par, entonces ya sabemos que sigma y delta son conjugados en ASUN. Ahora, de lo contrario, o sea, pudiera ocurrir que esta tau fuera impar, ¿no? Fíjense que en la parte 1 simplemente habla de la existencia de una tau en Sn, no dice que sea par o impar. Si es par, está listo. Si es impar, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Si tau es impar, entonces lo que voy a hacer es que voy a considerar la tau y la voy a componer con un dos ciclo a la izquierda, con una transposición. Con una transposición que es ¿cómo? Fíjense que es una transposición donde estoy eligiendo dos elementos diferentes a los K que están aquí en delta, que son parte del ciclo, ¿no? Fíjense que delta es un K-ciclo, tiene de A1 hasta acá. Entonces lo que voy a hacer es tomar dos elementos de 1 a n que sean diferentes a estos. Entonces voy a tomar una sub K más 1 y una sub K más 2. Y ahí es donde es importante que el n sea mayor o igual que K más 2, simplemente para que haya dos elementos distintos a estos de A1 a acá. Entonces, como n es mayor o igual que K más 2, entonces yo puedo asegurar que va a haber dos elementos diferentes a estos que están acá. Entonces tomo dos cualquiera de ellos, o sea, tomo dos elementos cualquiera diferentes a uno acá y formo esa transposición y la compongo con tau. Entonces, ¿qué pasa? Como tau es impar, eta, sigma, eta inverso. Pues fíjense que eta, sigma, eta inverso, ¿quién sería? En este caso. Bueno, vamos a ver quién es. Coloco acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Ah, bueno, simplemente estoy colocando eta aquí, ¿no? Esto vale acá, lo coloco aquí. Por sigma, y después que esto sería por el inverso de este, ¿de acuerdo? Sería tau inverso por el inverso de este. Ahora fíjense por qué estoy colocando el inverso de este, lo estoy repitiendo Profe, qué pena otra vez, pero la verdad aquí. se le En lugar de escucha muy escribir el pausado. inverso No se le está escuchando bien de todo este, lo que estoy está diciendo. escribiendo. Acuérdense que las transposiciones son de orden 2. Bien.
Hola. Hola, profe, desde hace rato o sea, se le da, digamos que habían entrecortados y después se le entendía, pero desde hace un momento sí ha habido problemas de que no, pues, o sea, no termina una frase. Desde antes de... No, pues, o sea, eh, hace por ahí que 2, 3 minutos. A ver, el corolario 6.2 llegaron a escuchar Profe, alguna parte. en este momento se le está cortando. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, no, yo creo que hasta el corolario 6.2, digamos que uno se defendía Sí, y terminaba la frase. me doy cuenta que la conexión no está muy bien hoy. Sí, no sé. O sea, digamos que antes del corolario 6.2, digamos que uno, pues, o sea, se cortaba, pero no podía seguir la idea. Pero ahorita sí ya no, ni termina una frase bien terminada. Bueno, si quiere, entonces vamos a parar hoy y ¿Y qué? hasta dónde si lograron ver, digamos, Subió un poquito. A ver, subió. Pues el corolario 6.2.1, o sea, la primera parte. Sí, eso. Hasta ahí yo creo que uno se el defendía. lema 6.2 sí lo lograron entender bien, sí escucharon bien. Sí, o El, sea, el hubo, primero, el primer numeral. no, él habla del lema. Bueno, está bien, vamos a terminar aquí y entonces yo con los lemas técnicos para probar el grupo a su N alternado. Eh, sí, no estoy escuchando bien. Voy a escribir el... Profe, pues, o sea, digamos que hasta el corolario 6.2 no se ha perdido la idea, pero sí hubo muchas pausas. Ah, bueno, listo, me parece bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues sí, gracias. Sí,